¿Alguien tiene un grito de júbilo en esta mañana al Rey? Te exaltamos, Vamos, iglesia. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sí, Señor. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Venid. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. ¿Cuándo dicen amén a eso? Sí, Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Una vez más, iglesia, venid. Venid y aclamamos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su trono, lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. ¿Por qué, iglesia? Porque grande es Jehová, Grande, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Vamos, iglesia. ¿Por qué? Porque grande es Jehová, Grande, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande, tú eres digno, digno, Él es digno, digno. Él es digno, Sí, Señor, Él es digno, tú eres digno, Señor, y digno de suprema alabanza. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Alguien puede decir amén en esta mañana y darle la gloria al Rey.
Tú has aumentado, Señor, tus maravillas sobre cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, Jesús. Tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me da. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día, cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Amén. Señor. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. ¿Es así en tu vida, iglesia? Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día
día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Amén. ¿Cómo no alabarte, Señor? Si has roto las cadenas de mi pecado. Amén, iglesia. Él ha roto las cadenas del pecado y nos ha librado de la muerte eterna. Sí, Señor, gracias. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Alguien es libre por Jesús en esta mañana? Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad.
Libres, Señor. Somos libres, Señor Jesús. Queremos rendirnos a tus pies en esta mañana. Date toda la gloria a ti, Señor. Porque tú mereces, Señor, que estemos a tus pies, adorándote y glorificándote, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. A ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. El lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos, iglesia. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar
estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vamos, iglesia. Más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Sí, Señor. Solo a ti, Jesús. Estando en tus pies, Señor, entiendo lo que has hecho por mí, Señor, en la cruz del Calvario. ¿Por qué no levantas tus manos por un momento más? Y dejamos que el Espíritu Santo nos revele el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y que esta alabanza sea una oración desde tu corazón para nuestro Dios. Amén. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagarte, Jesús? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste los decretos que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús.
Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, amén, Señor, sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, te diste por amor, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagarte, Señor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto, sí, Señor, que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz, en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Oh Jesús, oh Jesús. Levanta tus manos más alto al Señor en esta mañana. Jesús, ¿cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Toma mi vida. Levanta tus manos al Señor y dile: ¿cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? Toma mi vida, Señor.
La entrego aquí. Dígale al Señor, ¿cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? Toma mi vida. Toma mi vida. La entrego aquí. La entrego aquí. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Amén. Por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra y de toda exaltación, porque tú pagaste en la cruz del Calvario. Dele más fuerte ese aplauso al Rey. Para la enseñanza de hoy vamos a dar continuidad al texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, y hoy vamos a ver del verso 6 hasta el verso 13. Y aunque el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, eso lo estamos viendo desde hace algunas enseñanzas, y entendemos un poco cómo es la iglesia de Corinto, pues mi invitación hoy, hermanos, es a que hagamos propias estas palabras, no estemos buscando a quién aplican, sino más que a nosotros, a cada uno de nosotros. Yo los invito entonces a leer el texto. Estamos en Primera de Corintios, dándole continuidad. Estamos en Primera de Corintios 4, verso 6. Vamos a leer, después hacemos una oración y comenzamos la enseñanza. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Vamos a orar por este tiempo, por esta palabra. Te damos gracias, Dios, por permitirnos este tiempo de reflexionar, de atender la enseñanza, lo que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Dios. Tienes un mensaje para nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, con entendimiento, con ciencia, con conocimiento, Dios, a entender esta palabra, a exponerla de la mejor manera, que sea tu Santo Espíritu, Señor, llegando a nuestra mente, a nuestro corazón y poniendo esta palabra allí para que sea transformadora en nuestras vidas, Dios. Y que como lo vamos a ver, Señor, estas situaciones que aquejaban a la iglesia primitiva, en cada uno de sus miembros, Señor, pues sea revelado a nosotros y quites de nosotros, Señor, ese orgullo, esa jactancia que puede causar la división en la iglesia. Te damos gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.
Pues muy bien, hermanos. El título de la enseñanza para hoy es solo una palabra y sobre ella va a girar pues lo que digamos en este día. Y es orgullo, así como una pregunta, orgullo. Y vamos a ver de qué se trata. Ya venimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y si recuerdan, en el primer capítulo era un apóstol Pablo que saludaba, que estaba pues de alguna manera congraciado con ellos, estaba muy ameno, para decirlo de alguna forma. Pero ya vamos en el capítulo 4, ya ha tratado el tema de la división en los 3 capítulos iniciales, y hoy el mensaje y las palabras que usa Pablo son un poco fuertes. Y así tiene que ser, porque el tema que va a tratar es un tema que afectaba a la iglesia antigua y que afecta a la iglesia actual, y es el orgullo. Entonces, pues estemos preparados, porque la palabra que viene es, como nos decía el pastor en la introducción de la carta, presenta el problema y luego viene la doctrina que corrige ese problema y la instrucción. Ya la próxima semana, en el verso siguiente, va a ser un poco más amable, pero es la palabra de Dios y la vamos a predicar así. Ya vamos viendo la constante de todo este discurso de división en la iglesia, y lo que la ha destacado hasta ahora es un tema de cómo algunos se ufanan o se enorgullecen de ser discípulos, unos de Apolos, unos de Cefas, unos de Pablo. Y ese es el tema que va a tratar el apóstol Pablo. Dice que si algo descubrimos en las Escrituras, hermanos, y ustedes pues conocedores de ellas, es que todos los hombres que han asumido un liderazgo, ya sea en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ya sea en la iglesia primitiva, eran hombres que se caracterizaban por algo, y era la humildad. Esa humildad la podemos ver en Abraham. Después buscan las citas, está en Génesis 18, la vimos en Jacob cuando se reconoce menor que su hermano, la vemos en Moisés cuando el Señor lo llama y le da el propósito, la misión, y dice pues que él no es digno, que no va a ser capaz, y reconoce su inferioridad. La vimos en Gedeón, la vimos en Juan Bautista, y finalmente está el ejemplo de los apóstoles. Uno de ellos, Simón Pedro, en Lucas 5:8, no lo busquen, yo les leo, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Está hablando un apóstol, el que escribió las 2 cartas densas del Nuevo Testamento, manifestando humildad ante el Señor Jesús. Luego tenemos al apóstol Pablo, que dice en 2 Corintios 3:5, no lo busquen, yo les digo, dice: no que seamos competentes por nosotros, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Los escogidos por Dios siempre han sido humildes. Cristo Jesús mismo dio en su encarnación el mayor ejemplo de humildad. Y ustedes conocen el texto de Filipenses 2, cuando dice que el Señor mismo, aun siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Lo que hemos visto hasta ahora en todos estos hombres de las Escrituras y en el mismo Jesús es humildad, no orgullo. Sin embargo, los cristianos corintios no habían aprendido esa virtud, ni de los santos del Antiguo Testamento, ni de Pablo, ni de Pedro, ni del Señor Jesús. Por eso Pablo, el apóstol, enfrenta este problema comparándolo al pecado de su propio engreimiento con el ejemplo de la humildad de los apóstoles. Tenemos unos cristianos corintios orgullosos, egoístas, jactanciosos, y lo que va a hacer el apóstol en este texto es mostrar el antagonismo del orgullo y de la jactancia reflejado en los apóstoles, en la humildad, en el ser siervos, en el ser mayordomos, como lo veíamos la semana pasada. Y comienza el texto con dos palabras, dice, pero esto. ¿Qué es el pero esto? Es lo que vimos el domingo anterior, donde en la enseñanza el pastor nos mostraba cómo los apóstoles eran siervos de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Y Pablo se presenta aquí como ejemplo. Dice, como ejemplo en mí y en Apolos. Y uno podría decir que está lejos de ser humilde alguien que se pone como ejemplo. Pero a lo largo de la enseñanza vamos a ver cuál es ese ejemplo que pone. Y ese ejemplo es simplemente el reflejo de esa imitación de Jesús, de ese parecerse, de ese llegar a ser ese varón perfecto como Jesús. La palabra, la veíamos el domingo pasado, que usábamos para siervos era hiperetes, que era, el pastor lo decía, los que reman en el barco en el más bajo nivel. Para Pablo eso es ser apóstol. Apóstol, la palabra apóstol viene de apóstolos, del griego enviado. Y aquí estamos refiriéndonos en el texto básicamente a los apóstoles, los que fueron designados por el Señor Jesús, pero también podemos apropiar esas palabras para nosotros como enviados que somos por la gran comisión que tenemos. Pablo asume la vocería no solo de Apolos, sino de cualquier apóstol. El ejemplo dado por los apóstoles es servidumbre al máximo nivel. Lo más bajo del siervo, eso es lo que presentan los apóstoles. Los mayordomos son confiables y sumisos. Los siervos son fieles y mansos, no orgullosos. Y dice el texto, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El estándar para evaluar a un ministro de la palabra de Dios es la palabra de Dios y nada más que ella. Debemos pensar bíblicamente, usar los estándares bíblicos a la hora de evaluar a un ministro. Y ese mismo estándar sirve para esa evaluación y para todo lo que hagamos en nuestras vidas. No juzgamos al pastor o lo evaluamos o decimos si es bueno o malo, o al ministro o al apóstol o al servidor, por su sentido del humor, por su elocuencia, por la finura de sus palabras. No juzgamos un pastor por la cantidad de likes que tiene en YouTube o en Facebook. Esas no son las medidas que dice la Escritura. En los tiempos de Pablo eso pues no era tan evidente porque no habían redes sociales y lo que había era filósofos que daban sus discursos en el ágora y ganaban adeptos o no, y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En los estándares que usa el mundo para medir a las personas, a los líderes, son estándares carnales, no bíblicos.
Y eso, cuando nosotros usamos esos estándares, nosotros como cristianos, para juzgar a un pastor, para evaluar la palabra que se está dando a un ministro, y usamos los canales, la medida del mundo, terminamos siendo carnales y no bíblicos. Porque tendemos entonces a aceptar o a rechazar un ministro solo por el modo como viste, o porque no es tan elocuente como el otro, o porque su iglesia es más grande que otra, o como les decía, porque tiene más seguidores en YouTube. Y eso, hermanos, es básicamente usar medidas del mundo, carnalidad en nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol insiste en que no debemos juzgar más de lo que está escrito, porque para nosotros los cristianos, hermanos, ustedes lo saben, pero si no lo saben, les cuento, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. No hay nada más allá, ni para evaluar a un ministro, ni para calificar o descalificar, ni para nuestra vida misma. En segunda carta a Timoteo, verso 16, ustedes ya se lo saben de memoria porque van al discipulado, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. La medida de nuestras vidas es la Biblia, no hay otra medida. Norma de fe y conducta. ¿Usted quiere saber cómo se tiene que comportar? Aquí está. Que es que en la Biblia no dice que yo puedo ver series de Netflix o no. Aquí está. Aquí dice qué es lo que es alimento para tu espíritu y qué no. Entonces, mucho cuidado con eso. Y hay algo particular en este texto, y es que el apóstol ya lo viene haciendo desde que puso el ejemplo de la agricultura, de que uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Ya lo dijo en el ejemplo de la edificación, que también se predicó aquí en este altar, sobre que un fundamento que es Cristo, un único fundamento exclusivo, y sobre ese fundamento edifican los apóstoles con la doctrina y luego sobreedificamos con nuestras vidas. Y lo que está haciendo el apóstol para evitar esa división de la iglesia es bajarle el nivel a lo que ellos con su criterio mundano tienen por concepto de apóstol. Son corintios, son griegos, seguían filósofos. Yo soy experto en los epicúreos, yo soy epistemológico, de esas cosas. Eso les causaba orgullo a los corintios, pero en el evangelio eso ya no aplica. Nosotros no seguimos a Pablo, Apolos, Cefas, fulanito, el otro, porque nosotros tenemos nuestro fundamento en Cristo Jesús. Pero al querer bajar ese concepto de apóstol como siervo, como el siervo más bajo, hay un peligro, y es que sería el extremo, el idolatrar a un ministro o a un líder. El extremo sería el menosprecio, tomarlo. En el reino de los cielos todo funciona de una manera diferente. En el mundo los ministros y los líderes y los jefes, pues es al que más aparenta y al que más parece ser, ¿no? En el reino de los cielos, entre más siervo, más abajo, pero eso no significa ni menos respeto ni menos honor. Hay un balance entre el honor y el respeto al siervo. Los siervos fieles de Dios están para recibir honor y respeto apropiados. Lo dice la misma Escritura. En Primera de Tesalonicenses, ya lo estudiamos aquí, 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima.
amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Que un apóstol, un ministro, un líder en la iglesia sea siervo, no es para que no lo respetemos. Al contrario, dice la Escritura, hay que tenerlo como en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice también la Escritura en Pablo escribiéndole a Timoteo, en la primera dice, 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces iba quedando claro que aunque el apóstol Pablo está hablando de los apóstoles como siervos en el nivel más bajo, no significa irrespeto. Deben ser honrados solamente dentro de los límites de las Escrituras, lo que acabamos de leer. No idolatrados. El respeto apropiado se convierte en exaltación indebida cuando pensamos más de lo que está escrito, cuando juzgamos como carnales. Cuando la gratitud amorosa y la lealtad legítima están contaminadas por el orgullo y el engreimiento, que es como le pasaba a los de Corinto, la iglesia de Cristo queda fracturada y debilitada. Dice la Escritura, y lo vimos hace poco, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es lo que nos está advirtiendo el apóstol Pablo. Tomar partido, dejar de lado el fundamento que es Jesús y tomar en ese caso partido por un líder o ministro, nos convierte en carnales. Y ese es un adjetivo muy fuerte para un cristiano. Lo que Dios quiere que sea un medio de unidad, el enemigo, Satanás, lo convierte en un medio de división. Los corintios habían cruzado la línea del respeto que enseñan las Escrituras y habían desarrollado facciones que eran virtualmente sectas, división en la iglesia. Los líderes no eran parte de ese proceso de glorificación, sino usados sencillamente como punto de enfoque para el propio orgullo de los corintios. Y no vamos a ver en las Escrituras ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas, ni a ningún apóstol queriendo ser el de más, queriendo llevar la preeminencia, pero sí a los discípulos y seguidores queriendo exaltar al líder o al preferido simplemente para satisfacer su orgullo. Dice el texto, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cuál era la razón de este envanecimiento? La palabra en griego para envanecer está más ligada a inflar algo, y eso es envanecerse, inflarse, hincharse. Ese término es usado aquí metafóricamente para indicar lo que es el orgullo, que es tener una opinión muy inflada de uno mismo, y en este caso, inflada porque sigo a uno o a otro apóstol. Y el significado del orgullo es básicamente eso: yo soy lo que más me importa, egoísmo puro. Cuando cada uno busca ante todo su propio interés, la comunión y la armonía desaparecen en el proceso. Un pecado íntimamente ligado al orgullo es la jactancia, porque el orgullo debe ser presumido y por eso nos volvemos arrogantes. Hasta aquí la introducción al tema. Vamos a desarrollar unos 9 puntos, o sea que como hasta las 3 de la tarde. Entonces, el punto 1 es el orgullo, es lo que estamos hablando. Los corintios eran orgullosos y jactanciosos. La causa de las divisiones en la iglesia de Corinto era eso. Y Pablo, el apóstol, lo está sacando a la luz.
No se trata de que estén siguiendo al uno o al otro y eso los haga más santos. Se trata de que están tomando partido solo para sentirse más que el otro. Hermano, tú sigues a fulano, yo sigo al otro, soy más que tú. Y eso es jactancia y es orgullo. Los corintios, expertos en sabiduría humana, era lo que estaban haciendo, metiendo esos conceptos en la iglesia. Y por ese orgullo mundano y carnal, fue lo que causó las serias divisiones a la iglesia. Era un problema que se estaba presentando en la iglesia primitiva, pero no crean, es un problema que a lo largo de la historia de la iglesia sucedió y sigue sucediendo. Dios le había provisto a la iglesia de Corinto unos edificadores humildes, siervos, entregados a la obra del evangelio, al propósito. ¿Y qué habían hecho los corintios con eso? Simplemente exaltar humanos. Y Pablo ya había atacado ese mal con analogías, lo dijimos, con los agricultores, los constructores, los siervos mayordomos. Pablo les dice a sus hermanos corintios que él ha aplicado esas figuras del lenguaje y esas analogías a sí mismo y a Apolos. Y la razón de eso es para enseñarles a ellos a que tampoco se exalten a sí mismos. Si no lo hago yo, que soy el apóstol, soy el siervo, ¿por qué van a ser exaltados ustedes mismos? Y esa fue la actitud del apóstol Pablo y de Apolos. Si nosotros, apóstoles y ministros de Dios, evitamos exaltarnos a nosotros mismos o que nos exalten, les decía Pablo a los corintios, ¿qué razón tenéis para exaltaros a vosotros mismos? Y hay una comparación interesante de este texto y la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 14. Ahí sí les pido que me acompañen, por favor, lo vamos a ver. Hechos 14, del 8 al 18. Vamos a leer rápido ese texto, hasta el 15. Hechos 14, vamos a leer del 12 al 15 para ser más breve. El libro de los Hechos ya lo estudiamos acá en la iglesia, fue el tiempo de pandemia justamente. Dice, en el verso 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y cabe el ejemplo porque estos que endiosaron a los apóstoles Pablo y Bernabé, pues eran mundanos. Claro, versículos más adelante ya los quieren apedrear y matar, porque eso es lo que hace el mundo, crear ídolos, crear el tótem para después tener justificación, tumbarlo y crear un nuevo ídolo. Ese comportamiento que habían tenido paganos con Pablo y Bernabé no tiene nada lejano a lo que está haciendo la iglesia de Corinto con ellos, ahora con Pablo y Apolos, endiosándolos, dándoles más significado del que tienen como ministros. Porque el apóstol Pablo conocía esa tendencia humana de crear para después destruir. Y tenía muy claro que el fundamento
del mensaje, el fundamento de la obra del Evangelio es Jesús, y eso ya lo vimos también desde aquí. Entonces le dice Pablo a los Corintios, ¿por qué te glorías? En realidad estaba planteando la pregunta en tres partes, y es lo que leímos al inicio. La primera parte de la pregunta dice, ¿quién te distingue? Y esa pregunta ataca nuestra tendencia a creernos más, carnalidad. Creer que nuestro grupito es mejor. Creer que estamos en un nivel espiritual más elevado, más alto que cualquier otro, más instruidos. Hermanos, les tengo una noticia, eso es orgullo y causa división en las iglesias. ¿Y qué contrarresta esto? Pues que somos todos hechura de Dios, redimidos por el mismo Señor. No eres mejor que nadie y no tienes nada de qué gloriarte. Segunda pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? En realidad la pregunta es, ¿qué es lo que una persona tiene que de una forma u otra no haya recibido? ¿Qué te has dado a ti mismo? La vida, el alimento, el cuidado, la protección, la educación, los talentos, las habilidades con las que subsistes en el mundo, la inteligencia, ¿te lo has dado tú? Nada te has dado. Por más esforzado que seas, no puedes agregar un minuto más de tu vida, ni garantizar que mañana amanecerás vivo. No tendríamos nada excepto lo que el Señor nos da por su infinito amor y misericordia que tiene hacia nosotros. Nada, nada, hermano, no tienen nada en su vida que Dios no se lo haya dado. Y como cristianos tenemos más, porque tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, la presencia de Dios con nosotros, tenemos su palabra, los dones espirituales, el amor de Dios, tantas bendiciones, por todo lo cual no hemos hecho nada y nada podemos hacer porque todo es por gracia de Dios. No tenemos absolutamente nada bueno que no hayamos recibido de Dios. Dice la Escritura, y lo dijo un apóstol, Santiago en 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Crónicas, para usar el Nuevo Testamento, en Primera de Crónicas 29, 11, 12, dice, tuyo es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es bastante claro, hermanos. Todo lo bueno y todo don perfecto viene de Dios, no tenemos nada de que gloriarnos. Permítanme extender la lista de lo que Dios nos ha dado, además de la que ya dijimos. También nos dio una iglesia local, nos dio la oportunidad de congregarnos, nos dio el discipulado que estamos haciendo, nos dio un buen pastor, nos dio un buen liderazgo en esta iglesia. No hay nada de qué jactarnos, ni de personas, ni de posesiones. Esto aplica a ministros y a todos los cristianos. Ahí está la mayordomía. Todo lo que tenemos es un préstamo de parte de Dios que Él nos da, confiado por su tiempo para usarlo en servirlo a Él. Eso es ser mayordomos. Y la tercera pregunta que hace Pablo en el texto dice, y sigue lógicamente el contexto, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, si poseían solo lo que Dios les había dado, ¿por qué estaban jactándose como si ellos mismos hubiesen creado las cosas?
Eso es engreimiento. Y esa base de ese engreimiento no era otra que una fina fabricación de su orgullo. Nada es más engañoso que el orgullo. Lo escondemos a veces en el modo como hablamos y decimos, y humildemente no sé qué, ¿no? Y no es ningún humildemente, lo que viene después del humildemente es orgullo. Hay una aplicación, realmente le estoy dando crédito, le estás dando crédito a Dios por tu salvación, por todo lo que tienes, estás teniendo un espíritu de gratitud, de humildad. Al ver que he recibido de Dios, ¿qué le puedo dar yo? Segundo punto de los 8 que vamos a ver hoy, el hazme reír. Pablo le está bajando el tono al orgullo de los corintios y dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Esto, hermanos, es sarcasmo. El apóstol tiene que recurrir a esta figura literaria, casi burlándose de ellos. Se los leo en traducción del lenguaje actual. Ustedes ahora tienen todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Sería en lenguaje moderno así como, no pues, los corintios ya están completos, ya tienen la corona lista, viven como si ya fuera el día del Señor. Y eso era totalmente falso, es casi una burla. Ya nos había hecho referencia el pastor en la enseñanza del domingo pasado sobre las coronas. Citó Apocalipsis 4:10, donde los ancianos echan sus coronas de gloria delante del trono. Y ese reinacen es el que está apuntándole el apóstol Pablo en esta frase. Recordemos que los corintios eran hábiles en las virtudes de la oratoria y no debió haber sido difícil para los corintios detectar el sarcasmo del apóstol. Ellos, los corintios, eran ricos en riquezas materiales, entendían qué era lo que el apóstol Pablo les quería dar a conocer, lo conocían porque estuvo con él 18 meses. Y en concordancia y para que vean la belleza de la palabra de Dios, el apóstol Juan, en Apocalipsis, cuando habla sobre los de la Odisea, que es la región donde están los corintios, dice, ellos pensaban que eran ricos y que no necesitaban nada, sin embargo también como los de la iglesia de la Odisea eran en realidad unos desventajados, unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso lo vemos en Apocalipsis 3:17, los invito a que lo busquen porque es un texto bastante fuerte. Está el Señor hablándole a las iglesias, en mi Biblia está en rojo. Apocalipsis 3:17, y le está hablando a una iglesia que, digamos, tenía lo necesario, pero Apocalipsis dice 3:17, y es la iglesia de la Odisea en el título. Es la región donde estaban los corintios. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En palabras de Jesús, en rojo. ¿Crees mucho porque tienes, porque ya supliste tus necesidades materiales? Los adjetivos son desventajados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Muy fuerte. El apóstol Pablo después le iba a escribir a la iglesia de Filipo, en la carta a los Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, está hablando el apóstol, dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es el apóstol hablando de que no está completo.
Esto está bien que lo tengamos en cuenta cuando tengamos esa tendencia y nos examinemos, cuando queramos ser jactanciosos u orgullosos. El apóstol Pablo, puesto como el siervo más siervo. Y dice Pablo, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también con ustedes. Ya lo habíamos visto en la carta a los tesalonicenses, el ansia que tenía la iglesia de Tesalónica por el día del Señor. No, ya viene, ya es el día del Señor. Y a eso hace referencia el apóstol Pablo. Dice, ustedes corintios ya creen que ya están en el día del Señor y lo que están es incompletos. Hay orgullo en ustedes, lejos de tener la corona de gloria. Siguiendo con esto, los creyentes corintios no estaban reinando, ellos lo sabían, y no tenían ninguna razón para gloriarse. Esto es un duro golpe al orgullo. Cuando te crees mucho y vienen y te dicen, nada, no eres nada, sin Dios no eres nada. Seguimos ahora con el contraste necesario. El apóstol Pablo va a poner a los apóstoles de un lado y las cualidades de los creyentes corintios del otro. Y dice porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Como postreros quiere decir como los últimos. En el Evangelio de Marcos se narra cuando los apóstoles estaban peleando pues por quién iba a ser el primero, ¿no? Ahí como, acá que voy yo, ¿no? Dice Jesús, porque dice Marcos 9, 34, 35, dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estaban siendo instruidos los apóstoles por el Señor Jesús, todavía tenían esa parte ahí de la vieja naturaleza, queriéndoles, ¿quién es el mayor entre nosotros? Entonces, Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pablo lo tenía muy claro, Pablo y los apóstoles. Iban como sentenciados a muerte los apóstoles, y es una imagen que el apóstol recurre porque conocía a los corintios y sabía que ellos iban a entender esta imagen del Coliseo romano. Cuando venían los generales de la guerra, hacían un desfile por la ciudad, venían ellos de primero, ahí en sus caballos orgullosos, luego venían los soldados y a lo último venían los capturados en el campo de batalla, los del enemigo, y esos iban a ser sentenciados a muerte. Iban a ser puestos en el Coliseo para que las fieras, las bestias o los gladiadores los mataran. Iban a ser objeto de diversión. Y esos que estaban condenados a muerte cuando entraban al Coliseo para ser sacrificados, usaban una expresión que se dice morituri salutamus, los que vamos a morir los saludamos, un poco irónico y sarcástico. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, los que vamos a morir les saludamos. Ustedes se creen mucho, nosotros estamos en el último lugar. Y el mundo nos ve como sentenciados a muerte. Hemos llegado a hacer el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La palabra espectáculo aquí es del griego teatrón, que es la palabra que nosotros usamos hoy en día para teatro. Cuando Pablo dice que hemos llegado a hacer el espectáculo al mundo, él está hablando de cómo los apóstoles han sido humillados públicamente. Este tipo de humillación era el mayor horror al orgullo de los cristianos de Corintio y a nosotros hoy en día. Nosotros no queremos ser humillados. Nos da miedo ser el espectáculo del mundo. La traducción del lenguaje actual dice, somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles.
Somos espectáculo al mundo. Y aquí les cuento pues 2 anécdotas. Una es por el mundo, usted debe estar acostumbrado a que el mundo, o le debe haber pasado alguna vez que el mundo se haya burlado de algún comportamiento suyo como cristiano. Alguien esta semana le compartió mi número de teléfono a alguien que no es cristiano, pero al compartirlo salió hermano John. Entonces cuando esa persona que no es creyente me habló, me dice, ¿por qué se dicen ustedes hermano? Pero me lo preguntaba casi riéndose. ¿Por qué se dicen ustedes hermanos? ¿Qué son o qué? O como, si somos hermanos en la fe y así nos tratamos con mucho respeto. El mundo no entiende esas cosas y más bien se ríe. O por qué no tienes novia, o por qué te comportas, o por qué no tomas licor, todas las cosas que hacemos que a nosotros como cristianos nos parecen que están regidas conforme la Escritura, pero que para el mundo es un hazme reír. Y aquí hago un paréntesis de manera especial en lo que se refiere al noviazgo en los jóvenes, porque lo he visto. Los jóvenes, el mundo está tratando de definirle a los jóvenes qué es el noviazgo, qué es juntarse, cómo debe ser el comportamiento de los jóvenes en ese aspecto. Incluso salió una serie ahí en Netflix, ojalá no la hayan visto ni la vayan a ver, que es sobre un príncipe y una actriz, y es lo más visto, y lo triste es que muestra cómo debería ser el noviazgo moderno, y nosotros no tenemos ese estándar, hermanos. Nuestros jóvenes están llamados a defender las verdades de las Escrituras, así seamos el hazmerreír del mundo, así el modo como nos comportemos no sea conforme al mundo, porque nosotros no es el mundo el que nos dicta nuestro comportamiento y nuestro modo de ser. Y puede que a los jóvenes les parezca muy fuerte el tener que acogerse o seguir esas instrucciones, pero a largo plazo lo que se ve en esas relaciones del mundo construidas en la carne es dolor, es desastre, le vamos a poner nombre, divorcios, abortos, enfermedades, pero ahí el mundo ya no nos quiere mostrar eso porque esa es la parte que no les gusta. Les invito entonces a que sigamos siendo el hazmerreír del mundo. Nuestro modo de vida en Cristo es objeto de burla para el mundo. Es decir, si no has sido el hazmerreír del mundo en algún comportamiento de tu vida, debes cuestionar si realmente estás viviendo conforme a la instrucción de las Sagradas Escrituras, porque somos el hazmerreír del mundo, así como los apóstoles. No estamos llamados a caerle bien al mundo, a congraciar con el mundo. El tercer punto es bienaventurados. Les leo el texto inicial. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Es una lista que muestra lo que es ser apóstol contra lo que se creían los corintios. Y no es una lista como muy atractiva, pero es una lista que está fundamentada en la vida del Evangelio, en las bienaventuranzas y soportada en la palabra, y les voy a mostrar. Aquí el apóstol Pablo está siendo sarcástico de nuevo para contrastar realidades. Los apóstoles versus los cristianos orgullosos de Corinto.
les decía, la lógica del reino de los cielos es muy diferente a la lógica del mundo. Por eso los apóstoles, los enviados, son los últimos y eso es lo que los hace los primeros. Los cristianos corintios tenían dos problemas. Uno, ellos estaban orgullosos de su propia espiritualidad. Y eso es una alerta para nosotros. Cuando usted se sienta orgulloso de su espiritualidad, es un foco rojo. Y lo otro, tenían vergüenza del apóstol Pablo, humillado, débil, tomado por insensato y por loco. Pero el apóstol Pablo estaba siendo fiel al evangelio. El primer antagonismo que vemos es insensatos contra prudentes. Los apóstoles insensatos, los corintios orgullosos prudentes. El ego del razonamiento, el ego griego de los corintios en el razonamiento. Dice la Escritura en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Les muestra Pablo que la riqueza espiritual no está en los argumentos de la razón, sino en la verdad del evangelio que se vive. El otro antagonismo es débiles y fuertes. Y aquí ataca Pablo el ego del fortis griego, el más fuerte. Y lo ataca, y aquí hay un texto, 2 Corintios 12:9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, esto lo conocen ustedes, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades, porque el poder de Cristo mora en mí. A unos corintios orgullosos que se creían lo más, viene un apóstol y les dice, yo me glorío en mi debilidad, porque en esa debilidad el que se glorifica es el Señor. Otro contraste, despreciados y honorables. Los apóstoles despreciados, el honor como un valor y como una virtud, ya no le importaba al apóstol ese tipo de reconocimientos del mundo. Dice Mateo 5, 11 y 12 en las bienaventuranzas, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vituperar es censurar o desaprobar con mucha dureza una cosa. En vez de honor, el apóstol es despreciado. Dice el apóstol, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Riquezas materiales de los corintios en contraste. ¿Quién va a querer padecer hambre, sed, ser abofeteado, perseguido, desnudo, no tener morada fija? Son cualidades del apostolado. Y las padecieron los apóstoles, no es que al apóstol Pablo le contaron que eso hacían los apóstoles, lo había vivido. Lo vimos nosotros en el estudio de Hechos de los Apóstoles, todos los padecimientos que sufrieron los apóstoles Pedro y Pablo en la predicación del evangelio en los diferentes lugares que estaban. Y lo tiene en 2 Corintios 11, del 23 al 29, se los leo rápido. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Luego va a decir que en náufrago, en peligro de ladrones, en caminos muchas veces, en camino de peligros, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos, peligro en el trabajo y fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Todo eso lo resume en 2 Corintios 11, del 23 al 29.
Y cuando el apóstol Pablo dice que nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, la palabra que usa para trabajando en el origen griego es trabajar como con las manos hasta que le salen a uno callos, trabajar muy duro. Es lo que está diciendo, porque dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Primera de Corintios 2, del 9 al 10. Mucho contraste. El siguiente, nos maldicen y bendecimos. ¿De dónde aprendió Pablo eso, de que nos maldicen y nosotros bendecimos? Volvemos, vamos a Lucas en 6, 28, 29, les leo, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Muy contrario al orgullo. Padecemos persecución y la soportamos. ¿De dónde aprendió Pablo eso? Palabras de Jesús, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigue, nos difaman y nosotros rogamos. ¿De dónde aprendió Pablo eso? Seguimos en el Sermón del Monte, Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, y está hablando Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bíblico, lejos de todo orgullo. Al final todo esto ya lo había dicho Pablo al inicio de la carta, pero ahora lo repite y con más fuerza en el discurso. ¿Dónde lo había dicho? Ya lo habíamos estudiado, 1 Corintios 1, 26, 31, usted está ahí cerquita, lo puede mirar. Dice, 1 Corintios 26 al 31, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es muy claro, no es por la elocuencia, no es por la fuerza, no es por la sabiduría humana, para que nadie diga yo estoy aquí o yo sirvo, ni se jacte, es solamente por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, que describe estas cualidades de ser un enviado, es alguien que ha tenido una profunda vivencia de la experiencia de Jesús en su vida. Es alguien que ha sido transformado por la obra del Evangelio. Punto 4. Basura del mundo. Dice el texto, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No somos escoria ni basura a los ojos de Dios, pero somos siervos y mayordomos. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón de jactarnos de nada, ni ante los ojos del mundo, ni ante los ojos de Dios. Por eso el Señor desea que sus siervos tengan un espíritu humilde y obediente, que les proporcionará recompensa y gloria. Dice el apóstol Pedro en su carta, en la primera de Pedro 5:6, para que vean el sentir que había en el apostolado, una invitación. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os exalte cuando fuere el tiempo. Humillaos. No dice jactaos, sentiros orgullosos, el que más sabe, el que está en un nivel intelectual, espiritual más alto. Humillaos. No nos debe importar, hermanos, cómo nos ve o cómo nos juzga el mundo. Nuestra preocupación por agradar debe estar orientada a vivir para el Señor. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable. Que ese es nuestro culto razonable. Para el mundo somos escoria y hemos venido a ser hasta ahora eso, el desecho de todos. Los corintios, se veían a sí mismos como en la cumbre, en el nivel máximo. Los apóstoles se veían a sí mismos como lo más bajo. Escoria y desecho del mundo son sinónimos y se refieren, la palabra que se usa ahí para escoria, a lo que sobra del plato y lo tira uno hacia la basura, no sé cómo dicen ustedes los mexicanos, el sobrado pues, del plato, las sobras y que tiran. O es el material cuando trabajas un elemento, una artesanía y te sobra, la raspadura, lo que queda, eso es escoria, desecho. La Reina Valera 1909, la palabra que usa es H-E-Z, y es viruta, ripio de la madera. Eso somos para el mundo, somos basura. Esa era la manera en que el mundo miraba a los apóstoles, los tenían como escoria y desechos religiosos, y no eran mejores que los delincuentes, y es así como trataban a los apóstoles en su época. No les resulta difícil a los creyentes seguir relacionándose bien con el mundo siempre y cuando mantengan el evangelio muy en privado. Si el mundo no lo tiene por escoria, usted está viviendo un evangelio en secreto. Si se dedican a predicar, a enseñar y a vivir seriamente la palabra de Dios, el mundo se siente ofendido, se resienten de estar bajo la luz de la verdad. Satanás es el Dios de este mundo y el príncipe de las tinieblas. Su reino no puede soportar la luz que trae el evangelio. En conclusión, hermanos, no vamos a ir hasta las 3 de la tarde. En conclusión, hermanos, no podemos ser indiferentes a estas correcciones y advertencias que le hace el apóstol a la iglesia de Corinto. Advertencias sobre el orgullo y la jactancia. También a nosotros nos está hablando el apóstol Pablo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Examinémonos en nuestro actuar y quitemos todo orgullo y toda jactancia, porque son el origen de la división en la iglesia. Esta iglesia ya ha vivido en carne propia lo que en la iglesia primitiva se corregía. Aquí ya hubo gente que puso su fundamento en algo diferente de Jesús, puso en un altar al hombre y eso creó división en la iglesia. Tenemos que estar muy atentos, hermanos, muy atentos en qué tenemos puesto nuestro fundamento. Debe ser única y exclusivamente Jesús. Y lejos de nosotros todo orgullo, y examinarnos cuando estamos hablando, el modo como nos comportamos, que el Espíritu Santo sea el que nos redarguya también, cuando estemos siendo orgullosos y jactanciosos. La invitación, hermanos, es a dejar todo orgullo y toda jactancia, todo nivel espiritual,
todo nivel de sabiduría humana. Es que yo sé más, es que estoy en un nivel espiritual más alto. Es que esto no ha sido revelado a ti porque tú apenas estás comenzando. Yo ya llevo tantos libros, tantas bibliotecas. Hay que tener cuidado de eso, hermanos. Debemos cuidar y velar y propender por la unidad de la iglesia, en particular por nuestra iglesia local. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que se pongan de pie.